Las parábolas de Jesús. Dice el Evangelio. Jesús predicaba a toda la gente con muchas parábolas, según su capacidad, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Abriré mi boca con parábolas, declararé cosas ocultas desde la fundación del mundo. Exactamente, ¿qué es una parábola? Parábola es palabra griega que significa comparación. Es la narración de un hecho imaginario, pero verosímil, del cual, por su semejanza con la realidad que se explica, se deduce una enseñanza moral o moraleja. Es parecida a la fábula, pero esta es más fantástica, pues sus personajes son animales que hablan. Las parábolas son muy del gusto y mentalidad oriental. Son más populares, más amenas, se graban e impresionan más por su dramatismo. Pero para entender bien las parábolas, hay que ver lo que principalmente pretenden enseñar, a qué se dirige la comparación. Así, en la parábola que vimos, del amigo importuno que va a pedir pan cuando están todos ya acostados, lo que pretendía Jesús inculcar es que también nosotros debemos pedir sin cansarnos. Que pidiese pan y no otra cosa carece de importancia moral. Poca tiene el que fuera por causa de un recién llegado, aunque también pueden sacarse conclusiones secundarias, como el ejemplo de molestarse y pedir para atender bien a los huéspedes, una verdadera obra de misericordia en las circunstancias del viajero de la parábola. Sería delicioso oír a Jesús narrando sus parábolas, meses y meses. A esos sermones se hubiera ido. Mucha gente iba, y le resultaba también original que Jesús les hablase así, señal que no la hacían los maestros de la ley. Por eso le preguntaron los discípulos: ¿por qué les hablas en parábolas? Porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás solo en parábolas, para que mirando no vean y oyendo no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. En ello se cumple la profecía de Isaías: oiréis y no entenderéis, miraréis y no veréis. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido y sus oídos oyen mal y han cerrado sus ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni convertirse y que les sane. No comprendo. ¿Jesús hablaba en parábolas para que no lo entendieran? Otra vez hemos entrado de lleno en el misterio de la gracia, nada fácil de explicar. La expresión de Isaías 6, 9, 11 es aún más dura. Le dice Dios: endurece el corazón de este pueblo, cuya interpretación exacta es la de San Mateo, pues la hace con inspiración divina. Que oyendo no entiendan quiere decir que los judíos, por su corazón endurecido, por sus pecados, no eran, como los discípulos, dignos o capaces de más claridad. Por eso Jesús a veces utilizaba las parábolas para decir algo veladamente. Y también añadió a los discípulos: porque a quien tiene se le dará, y tendrá de sobra, pero al que no tiene se le quitará aún lo que crea tener. Dichosos vuestros ojos que ven y vuestros oídos que oyen, pues os aseguro que muchos profetas y santos y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Como en la parábola de los talentos, al que conserva y aprovecha las gracias de Dios, Dios se vuelca con él, pero al que pierde la gracia se le retira la amistad de Dios, que tal vez cree poseer. Por esa misma falta de disposición para recibir la buena nueva, Jesús, como buen pedagogo, les tiene que ir revelando los misterios poco a poco, por medio de parábolas. Igual razón, como dijimos, para no querer aún proclamar que era el Mesías. A medida que le fueron oyendo y viendo sus milagros, las personas sinceras se disponían a aceptar toda su doctrina. Es la pedagogía evangélica que también usaba San Pablo. Escribía a los Corintios, 1:3:1: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. Os di a beber leche, pues todavía no podíais comer. Nosotros, en cambio, somos afortunados y obligados a dar incesantes gracias a Dios, ya que podemos conocer la buena nueva en toda su riqueza y plenitud, iluminada con el colosal aporte de la tradición. Es tan importante la disposición interior, la limpieza de corazón para recibir la gracia, que en gran parte explica por qué un libro, un sermón, a unos les resbala, mientras a otros les hace gran impacto. El hombre mundano, dice poco antes San Pablo,
no es capaz de recibir lo que viene del Espíritu de Dios, que le parece una tontería. ¿Cuántas veces vemos sucede esto a nuestro alrededor? Pero vamos ya a escuchar las parábolas. Unas vimos antes, aclarando la doctrina del Sermón del Monte. Las más importantes sobre el reino de Dios y sobre su misericordia, a continuación. Parábola del sembrador. Salió el sembrador a sembrar, y al echar la semilla unos granos cayeron al camino, y vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron entre piedras con poca tierra, y brotaron enseguida por no estar en tierra profunda. Pero cuando salió el sol, los quemó y como no tenían raíces se secaron. Otros cayeron entre espinas, y al crecer las espinas los sofocaron. Otros cayeron en buena tierra y crecieron y dieron fruto, unos 30, otros 60, otros 100. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, le preguntaron los discípulos qué quería decir esta parábola. ¿No entendéis esta parábola? La semilla es la palabra de Dios. El camino son los que escuchan la doctrina del reino y no la entienden. Apenas han oído, viene Satanás y se lleva la palabra de su corazón para que no crean y se salven. La tierra pedregosa son los que al oír la doctrina, al pronto la reciben con alegría, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo, pero en el momento de la prueba, cuando viene una tribulación o persecución a causa del Evangelio, se alejan. La tierra con espinas son los que después de haber oído la palabra, las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y los placeres, ahogan la doctrina y queda sin fruto. Finalmente, la buena tierra son los que oyen la palabra, la conservan en su corazón bueno y generoso y producen fruto por su perseverancia. Uno 30, otro 60, otro 100. Quien tenga oídos, que oiga. Tenemos que tener interés en escuchar y entender el mensaje de Dios que nos trae Jesús. ¿Cómo tenemos preparado el corazón para recibirlo? ¿Es como el suelo del camino, tierra dura por los vicios o la incredulidad? ¿Es terreno pedregoso? ¿Somos inconstantes, incapaces de superar las tentaciones y contrariedades que Dios nos pone en la vida? ¿Está nuestro corazón ocupado por el mundo, las riquezas, los placeres? ¿Quién podrá hacer de nuestro corazón tierra fértil? ¿Quién nos dará fuerzas para desarraigar los malos hábitos, para vencer las dificultades, para librarnos de las seducciones del mundo? Acudamos a María. Ella también oiría las parábolas, conservándolas en su corazón. Que nos obtenga la gracia para dar fruto abundante, porque como dice San Pablo, 1 Corintios 3, no puede nada ni el que planta ni el que riega. Somos campo de Dios y Dios es quien hace crecer. Parábola de la semilla que crece. El reino de Dios, que es como cuando un hombre echa la semilla a la tierra. Mientras él duerma o esté despierto, de noche y de día, la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra, por sí misma, produce fruto. Primero el tallo, después la espiga, por fin el grano lleno en la espiga. Cuando el fruto está a punto, mete la hoz porque ha llegado la siega. Con esta parábola insiste Jesús en lo sustantivo de la vida espiritual, que es una vida interior y sobrenatural, obra de Dios en el alma. Su fruto se apreciará en la siega. La frase está tomada de Joel 3:13, que compara la siega con la hoz al juicio final. Luego el Apocalipsis 14:15 repetirá la misma comparación. Parábola de la cizaña. El reino de Dios es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían fue su enemigo,
sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando creció el sembrado y salieron las espigas, entonces apareció también la cizaña. Los criados fueron al amo y le dijeron: «Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo es que tiene cizaña?» Y él les contestó: «Un enemigo mío lo ha hecho». Le preguntaron los criados: «¿Quiere que la arranquemos?» «No», le respondió, «no sea que con la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad que crezcan juntos hasta la siega. Entonces diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo llevadlo a mis graneros». Despedida la gente y ya en su casa, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La siega es el fin del mundo, los segadores son los ángeles. Como se recoge la cizaña y se arroja al fuego, así sucederá al fin del mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino todos los escándalos y a los que obran inicuamente, y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que oiga. La cizaña, o Lolium temulentum, es tan parecida al trigo que es muy difícil distinguirla de él hasta que brotan sus espigas. Estas son más pequeñas y aplanadas, con granos negruzcos, veneno que, aun tomado en poca cantidad, produce náuseas y mareos. En Oriente todavía son frecuentes los casos de echar cizaña en los campos de trigo por venganza personal. Sus raíces se entremezclan con las del trigo, de manera que no es posible arrancarla sin arrancar también el trigo. La existencia en el mundo de la cizaña, de los escándalos, de Satanás, es inevitable. Es permitida por Dios durante esta vida para probarnos y dar tiempo a los pecadores de convertirse. Pero una y otra vez nos recuerda Jesús la siega, el fin del mundo, el castigo del fuego y el premio del cielo. Aviso tan importante el del infierno que Jesús lo repite en la parábola siguiente. Parábola de la red de arrastre. También es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge de todo. Una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en las cestas y tiran lo malo. Así será al fin del mundo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de los buenos, y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Pues todo intérprete de la Escritura que se hace discípulo del reino de los cielos se parece al dueño de la casa que saca de lo que posee cosas antiguas y nuevas. En el lago Tiberíades usaban esa clase de red, hasta de 400 metros por 3 de ancho. Un lado tenía corchos para que flotase, otro plomos para que cayese. Una punta la dejaban en tierra y la otra la arrastraba una barca mar adentro, describiendo un círculo hasta volver al punto de partida. Los pescadores tiraban de ella, la sacaban a la playa y sentados en la orilla separaban los peces. El que conocía la escritura del Antiguo Testamento y entendía las enseñanzas de Jesús, sacaba de aquella una nueva luz, pues Jesús la explica y realiza lo profetizado en ella. Parábolas del grano de mostaza y de la levadura. ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante al grano de mostaza que se siembra en la tierra, y con ser la más pequeña de todas las semillas, cuando crece se hace mayor que todas las hortalizas, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse en ellas. El reino de los cielos es también semejante a la levadura que coge una mujer, y la mete en 3 arrobas de harina hasta que todo fermenta.
La mostaza, Sinapis nigra o Mustus nardes, crece en Palestina, sobre todo cerca del Jordán y del lago de Tiberíades. Alcanza hasta 4 metros de altura y los pájaros, en particular los jilgueros, a quienes gustan mucho estos granos, acuden a sus ramas, aunque no anidan en ellas. Con esta parábola profetiza Jesús el desarrollo de su iglesia, tanto en extensión como en número, en instituciones religiosas, en teología y arte. Dichosos nosotros si sabemos cobijarnos en sus ramas, ya tan frondosas, y saborear los abundantes frutos que tenemos al alcance de la mano. La Iglesia no solo tiene, como el grano de mostaza, fuerza expansiva hacia afuera, sino también tiene una superior energía interior, como la sal y la levadura, capaz de transformar toda la masa, todo el mundo. Esto ha de estimular nuestra confianza, sabiendo que lo conseguiremos si somos sal y levadura que no pierda su fuerza auténtica. Parábola del tesoro y de la perla encontrados. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Un hombre lo descubre, entonces lo oculta y lleno de alegría va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También es semejante a un comerciante que busca perlas preciosas. Cuando encuentra una de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. Antiguamente no era raro, en épocas de guerras y pillajes, enterrar las monedas de oro y joyas. La más apreciada era la perla preciosa. Dar cuanto tengamos por conseguir el reino de los cielos, por adquirir una entrada para él, ¿no es mejor negocio que adquirir la más valiosa perla o tesoro? Parábolas del banquete y de la boda. Invitado Jesús a una comida, uno de los comensales le dijo: Dichoso el que coma en el reino de Dios. Jesús le respondió: Un señor dio un gran banquete y convidó a muchos. A la hora del banquete mandó un criado para avisar a los convidados: Venid, ya está todo preparado. Y empezaron todos a una a excusarse. El primero dijo: He comprado una tierra y tengo que salir a verla. Dispénsame, no puedo asistir. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, no puedo asistir. Y otro dijo: Me acabo de casar y por eso no puedo ir. Regresó el criado y se lo refirió a su amo. Entonces el señor, airado, dijo a su criado: Sal rápido a las plazas y calles de la ciudad y trae a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos. Volvió a decirle el criado: Señor, se ha hecho lo que has ordenado y todavía queda sitio. Y mandó el amo al criado: Sal a los caminos y a los cercados y haz entrar a la gente para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de los que habían sido convidados probará mi banquete. Contó Jesús otra vez esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un rey que dispuso la boda de su hijo y envió criados a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron ir. Envió de nuevo otros criados encargándoles: Decid a los invitados: Mirad que tengo preparado el banquete. Los terneros y animales cebados ya están sacrificados y todo a punto. Venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, unos se fueron a sus campos o a sus negocios. Otros cogieron a los criados, los insultaron y mataron. Entonces el rey se encolerizó. Mandó sus tropas y acabó con aquellos asesinos incendiando su ciudad. Luego dice a sus criados: El banquete está preparado, pero como aquellos invitados no lo merecieron, id a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis invitadlos a la boda. Salieron los criados a los caminos y reunieron a cuantos encontraron, buenos y malos, y la sala del banquete se llenó de comensales. Entró el rey a ver a los convidados, y encontró allí a uno sin traje de boda. Amigo, le dijo, ¿cómo has venido aquí sin traje de boda? Él se quedó sin palabra. Y entonces ordenó el rey a los sirvientes: Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Así, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Estas dos parábolas,
contadas por San Lucas y San Mateo respectivamente y en lugares distintos, en parte son iguales y en parte diferentes, como otras muchas perícopas. Es natural, si se tiene en cuenta, como dijimos, que los evangelios son un resumen de la predicación del Señor. Ni siquiera resúmenes distintos de un único sermón, sino de 3 años de predicación continua. Esto supone que Jesús un mismo sermón, una parábola, los tuvo que repetir muchas veces, pero no lo repetiría como un disco, sino con variantes, adaptándose al auditorio, al tiempo que dispusiera. ¿Qué de extraño tiene que, siendo resúmenes, hechos por diversas personas, oídos de diversos testigos, y de una predicación tan larga y repetida, sean resúmenes diferentes unos de otros, sin dejar de ser totalmente verídicos? Además, resúmenes que pretenden sustancialmente transmitir la doctrina, y por ello a veces toman unas u otras circunstancias, supeditándolas a un mejor agrupamiento y exposición de la enseñanza. Las parábolas anteriores, del banquete y de la boda, nos hacen ver cómo Dios invita a todos al cielo. Los primeros invitados fueron los judíos, quienes rechazaron la invitación. Con ello se cumplió a la letra que su ciudad, Jerusalén, fue destruida el año 70. Por esto algunos racionalistas, en contra de los testimonios históricos, pretenden que San Mateo escribió su evangelio después del año 70, o que los cristianos añadieron ese dato más tarde. Hoy los primeros invitados somos muchos católicos. Ay de nosotros si rechazamos nuestra vocación, la llamada de Dios. Una segunda categoría de invitados, pobres y minusválidos, manifiestan las preferencias de Dios. Gran don la pobreza y la enfermedad que a tales favores predispone. Por fin, la invitación a todos muestra la universalidad de la Iglesia y fundamenta su espíritu misionero. Pero no basta para ir al banquete y boda celestiales la tarjeta de ser cristiano, o pobre, o enfermo. Hay que vestirse el traje de gala, traje que, como dice San Pablo, Efesios 6:11, 1 Tesalonicenses 5:8, es la armadura de Dios, el cinturón de la sinceridad, la coraza de la caridad y la justicia, el calzado del celo apostólico, el casco de la esperanza, el escudo de la fe y la espada de la palabra de Dios. Jesús, para resaltar el gozo eterno del cielo, lo compara con las mayores fiestas nuestras, los banquetes y bodas reales. Y como siempre, para que elijamos sin llamarnos luego a engaño, hace la contraposición final con el castigo, las tinieblas, el llanto y rechinar de dientes. Después de oír esto incesantemente a Cristo Jesús, ¿cómo pueden algunos negarlo, diciendo que Dios no va a castigar con el infierno? ¿Quién estará equivocado? ¿El enviado del Padre, el Verbo y sabiduría eterna cuando la afirma, o esos insensatos y fatuos cuando lo niegan? Parábola de los perversos arrendatarios de la viña. Escuchad otra parábola. Un hombre plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se marchó a otro país. Al tiempo de la vendimia mandó sus criados a los labradores para que cobraran sus frutos. Pero los labradores cogieron a los criados. A uno lo golpearon, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon. Por segunda vez envió más criados que antes, y les hicieron lo mismo. Entonces el dueño de la viña pensó, ¿qué haré? Voy a enviar a mi hijo querido, a él lo respetarán. Los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero. Venid, lo matamos y la herencia será nuestra. Lo cogieron, lo sacaron fuera y lo mataron. Cuando vaya el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Acabará con ellos y dará la viña a otros. ¿No habéis leído nunca en la Escritura? La piedra que los constructores desecharon llegó a ser piedra angular. El Señor lo ha hecho y es una maravilla a nuestros ojos. Por esto os digo que se os va a quitar el reino de Dios para darlo a un pueblo que rinda sus frutos. Y todo el que caiga sobre esta piedra se estrellará, y sobre quien ella caiga lo aplastará. Los grandes sacerdotes y fariseos que oyeron sus parábolas conocieron que se refería a ellos, y querían prenderle, pero temían al pueblo que lo tenía por profeta. La piedra angular de la Escritura, Salmo 117, Isaías 28:16,
según San Pedro, Hechos 4:11, es Cristo. Piedra angular se llamaba la piedra fundamental sobre la que se construía. También San Pablo, Efesios 2:20, dice que la piedra angular sobre la que estamos edificados es Cristo. Además, piedra angular se llamaba a la que coronaba el frontispicio y a la clave de bóveda, lo que explica que aplaste a aquel sobre quien caiga, y expresa el poder de Jesús, juez universal, que nadie es capaz de resistir ni de remover. La finalidad de esta parábola es similar a la anterior del banquete. Se refiere en primer lugar a los judíos, los primeros invitados o arrendatarios de la viña o constructores que rechazan la piedra fundamental. Pero en segundo lugar, también se aplica a los arrendatarios siguientes, cada uno de nosotros, o a colectividades cristianas que no rinden el fruto debido, que no edifican sobre Cristo y su doctrina. Parábola de los dos hijos. ¿A vosotros qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se dirigió al mayor y le dijo: Hijo, vete hoy a trabajar a la viña. Él le respondió: Voy, señor. Pero no fue. Acercándose al segundo le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. ¿Quién de los 2 hijos hizo la voluntad del padre? El último. Os aseguro que los publicanos y las meretrices irán antes que vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros con su testimonio de vida santa, y no le creísteis, pero los publicanos y las meretrices le creyeron. Vosotros, a pesar de haberle visto, no os arrepentisteis para que creyerais en él. Esta perícopa es uno de los pocos casos en que hay una variante de cierta importancia en los códices. Para algunos es el hijo mayor el que dice que no quiere y luego va. De todas formas, la enseñanza está clara. También Jesús avisaba, Mateo 7:21, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. El hijo mayor es el pueblo judío. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, se quejaba Dios por Isaías. Y repitió Jesús, Mateo 15:8. Su soberbia, como a todos los soberbios, les cegó y endureció el corazón. Ni el ejemplo de santidad del Bautista, ni los milagros del Mesías sirvieron para vencer su pecado contra el Espíritu Santo, que por eso no se perdona. Otros pecadores, en cambio, desobedecen a Dios, pero tienen luego la humildad de reconocer sus pecados y arrepentirse. Es de notar que Jesús increpe a quienes no hacen caso a predicadores santos, como Juan Bautista. La doctrina y ejemplo de los santos es lo que hemos de seguir. Primero santos canonizados, y luego personas cuya virtud conozcamos. Cuidado, avisaba después San Pablo, 2 Timoteo 4:3, porque vendrán otros maestros que halaguen los oídos, y, añadía San Pedro, 2:2, les seguirán muchos en sus depravaciones. Bien lo vemos en la historia y en nuestros días. Pero quien oye al predicador de Dios y no quiere arrepentirse, entonces, como los judíos con el Bautista, no creerá en él, en su doctrina, porque la mayor dificultad para creer es estar inmerso en el pecado. Parábolas de la humildad. Los primeros puestos en las bodas. El fariseo y el publicano. Jesús, observando cómo los invitados escogían los mejores puestos, les dijo esta parábola. Cuando alguien te invite a una boda, no te sientes en el primer puesto, no sea que haya otro invitado más importante que tú, y venga el que os invitó a los 2 y te diga, cede el sitio a este, y tengas con vergüenza que ocupar el último puesto. Más bien, cuando te inviten, siéntate en el último puesto. Así, cuando venga el que te convidó, te dirá, amigo, sube más arriba. Y será un honor para ti delante de todos los comensales, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Dijo Jesús esta otra parábola para algunos que se tenían por justos y menospreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar, un fariseo y un publicano. El fariseo, de pie,
hacía en su interior esta oración: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el 10 de todo lo que poseo. El publicano, en cambio, de pie más lejos, no se atrevía ni a levantar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí que soy pecador. Os aseguro que éste, más que aquel, bajó a su casa justificado, pues el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Parábola de los niños jugando. ¿Con qué compararé a esta generación? Se parece a los niños que sentados en la plaza cantan a sus compañeros: Os hemos tocado la flauta y no habéis bailado, os hemos entonado lamentos y no habéis llorado. Porque vino Juan Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y dicen: Está loco. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: Este es un hombre comedor y bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha justificado con sus obras. Dios, de una y otra forma, intenta nuestra conversión. ¿Qué excusa tenemos ya? Así se justifica. Así se carga de razón antes de castigarnos, como castigó a su pueblo, porque ni por las buenas ni por las malas se convirtió. Al Bautista le achacaban que estaba endemoniado, pero más bien en nuestro sentido de que estaba loco, pues en aquellos países aún hoy se atribuye la locura a posesión diabólica. A Cristo la acusación de los escribas y fariseos fue más directa, que tenía poderes de Satanás. Con esto, como veremos a continuación, el enfrentamiento con ellos va llegando al máximo. Parábola del reino dividido. Los escribas y fariseos decían: Este echa los demonios con el poder de Beelzebul, príncipe de los demonios. Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo estas parábolas: Todo reino dividido entre sí se arruinará, y toda ciudad o casa dividida entre sí no se sostendrá. Si Satanás echase a Satanás, su reino estaría dividido. ¿Cómo podría entonces subsistir? Si yo echo los demonios con poder de Beelzebul, ¿con qué poder los echan vuestros hijos? Por eso ellos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el poder de Dios, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Nadie puede entrar en la casa de uno fuerte y quitarle sus bienes si antes no lo ata. Luego puede saquear su casa. Todo el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, recorre el desierto buscando descanso, y al no encontrarlo dice: Volveré a mi casa de la que he salido. Y si al llegar la encuentra libre, barrida y amueblada, va entonces, coge otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Así sucederá a esta generación perversa. Por eso os digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado o blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdonará. Si alguno habla contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero si habla contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Antes del cristianismo, eran mucho más frecuentes los casos de posesión diabólica, aunque a veces se tuviese como tal la locura. Pero es absurdo suponer que nadie eche los demonios con poder de Satanás. Entre los judíos eran muy estimados los exorcistas, que echaban demonios, y no decían que era con poder de Satanás. Si Cristo quita a sus presas al demonio, es que le ha vencido, como sucedía entre las tribus del desierto. Para saquear la tienda de uno fuerte, antes era preciso atarle. Jesús continúa el tema del demonio echado, o sea, de los pecados perdonados. Si después de confesado no se previene uno, el demonio volverá con otros aún peores, como sucede con un bandido que tiene que huir al desierto, pero que, si se descuida el dueño, volverá con otros a ocupar la casa o fortaleza y al final será peor.
Rechazar que sean milagros los que hace Cristo es pecar contra Él. Pero admitir los hechos milagrosos y atribuirlos a Satanás es peor, porque es rechazar las pruebas evidentes que Dios daba a los judíos. Los escribas y fariseos, con este pecado contra el Espíritu Santo, se cerraban el camino para creer en Jesús. Es también la tremenda conclusión de la parábola siguiente. Parábola del rico Epulón. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino, y todos los días tenía magníficos banquetes. Mientras un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas y deseando quitar el hambre con lo que caía de la mesa del rico, y sólo los perros venían a lamer sus llagas. Cuando murió el pobre, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico, lo enterraron, y estando en el infierno entre tormentos, levantó los ojos y vio desde lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritó: «Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro, para que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque sufro terriblemente en estas llamas». Abraham le respondió: «Recuerda, hijo, que tú recibiste ya en vida los bienes, y Lázaro en cambio los males. Ahora él es aquí feliz, mientras tú sufres tormentos. Pero además, entre vosotros y nosotros se interpone un gran abismo, de modo que a quienes lo deseen les es imposible pasar de aquí a vosotros, ni tampoco de ahí venir hasta nosotros». Él le dijo: «Entonces, te ruego, padre, que lo envíes a mi casa paterna, porque tengo 5 hermanos, para que les diga la verdad y no vengan ellos también a este lugar de tormento». Le contestó Abraham: «Tienen a Moisés y a los profetas, que les atiendan». Él dijo: «No, padre Abraham, pero si alguno de nosotros va a ellos, harán penitencia. Si no atienden a Moisés y a los profetas», concluyó Abraham, «no creerán ni aunque un muerto resucite». Son varias las lecciones que nos da esta parábola. La culpa del rico Epulón. Epulón, o sea que banqueteaba. Culpa por su falta de misericordia con el pobre a su puerta. Lección importante cuando millones de pobres pasan hambre a nuestra puerta, en los suburbios de nuestras ciudades, en los países del tercer mundo. Pero en vez de preocuparnos y recortarnos por ellos, solo pensamos en disfrutar y aumentar lo nuestro. Lección trágica, siempre repetida por Jesús, la del infierno con su fuego torturador y su foso infranqueable. Lección admonitoria, la incredulidad de los hermanos del rico, aunque este aviso de prestar fe a la Escritura, al magisterio, los que más lo necesitan casi siempre lo desdeñan. Y fue a recoger su fruto, pero no encontró nada. Entonces dijo al que cultivaba la viña: «Mira, hace ya 3 años que vengo a recoger fruto de esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar inútilmente la tierra?». Él le respondió: «Señor, déjala aún otro año. Voy a cavar alrededor de ella y a echarle abono, a ver si da fruto. Si no, luego la cortas». La aplicación de esta parábola es continua. En primer lugar, refleja la historia del pueblo judío, pero es también nuestra historia, de personas y aun naciones. ¿Cuántas gracias te ha dado ya Dios? ¿Cuánto tiempo ha esperado a que des fruto? Quizás estás ya en el último plazo. Otra parábola impide que nos desanimemos aunque hayamos perdido mucha o casi toda la vida sin frutos de buenas obras. Es la parábola siguiente. Parábola de los obreros de la viña. El reino de los cielos es semejante a un propietario que salió por la mañana temprano a contratar obreros para su viña. Convino con ellos en 1 denario por día y los envió a su viña. Salió a media mañana, vio a otros parados en la plaza y les dijo: «Id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Salió otra vez a mediodía y después de comer, e hizo lo mismo. Salió también por la tarde y encontró otros parados y les dijo: «¿Por qué estáis ahí todo el día sin hacer nada?». «Porque nadie nos ha contratado», le contestaron. «Id también vosotros a la viña». Al caer la tarde mandó el dueño de la viña a su administrador: «Llama a los obreros y págales el jornal empezando por los últimos hasta los primeros». Fueron los de la tarde y cobraron 1 denario cada uno.
Cuando llegaron los primeros pensaban que cobrarían más. Sin embargo, también ellos recibieron un denario cada uno. Al tomarlo murmuraban contra el dueño. Estos últimos han trabajado solo 1 hora y los igualas a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el calor. Él, entonces, dirigiéndose a cada uno de ellos, contestó: Amigo, no te hago injusticia. ¿No convenimos en un denario? Pues toma el tuyo y vete. Si yo quiero darle a este último como a ti, ¿es que no puedo hacer lo que quiera con lo mío? ¿O vas tú a ser envidioso porque yo sea generoso? Así, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. El denario, moneda romana de donde viene nuestra palabra dinero, tenía unos 5 gramos de plata y era un buen jornal. Para recibir el premio final no importa únicamente el tiempo. Naturalmente, cuantos más años estés practicando la virtud, más mérito tendrás. Pero la parábola va a estimular nuestra confianza en que siempre estamos a tiempo para recibir el mayor galardón, para llegar a la santidad. La historia de muchos mártires lo confirma, y antes la del buen ladrón. Aparte de esto, la doctrina más profunda, si alguna se deduce de la parábola, es la omnímoda libertad de Dios, que no a todos da las mismas gracias, precisamente porque la gracia es algo gratuito y don no merecido. Dios nuestro Creador, lo mismo puede crearle a uno o no crearle, hacer que nazca rico o pobre, enfermo o sano, darle más o menos gracias. A la Santísima Virgen, antes de ningún mérito suyo, la hizo inmaculada y llena de gracia. A un bebé bautizado y muerto le regala el cielo sin más, y a los santos inocentes les regaló tanto cielo que la Iglesia los venera como a santos canonizados. Dios, al que menos quiera, al que menos gracias dé, le quiere tanto que le da las suficientes para que alcance el don insospechado de participar de su misma vida. Pero también es verdad que a unos da más gracias que a otros. Decretos de Dios que hemos de adorar reverentes, alegrarnos por los que tienen más que nosotros en bienes materiales o dones espirituales,